Escuchan el noticiero del mediodía en Caracol Radio. Dirige Juan Diego Alvira. 12 de la tarde, 1 minuto. ¿Qué tal, queridos oyentes de Caracol Radio? Y también a todos aquellos que están ya conectadísimos a nuestro canal de YouTube. Un abrazo gigante. Estamos ya a tan solo 3 días, o menos, Vanessa, de ir una vez más a las urnas. Colombia vuelve a votar este 8 de marzo, domingo. Y este noticiero del día de hoy es una gran oportunidad y alternativa para que todos ustedes tengan información a la mano, voten educada y juiciosamente, con disciplina pero ciudadana y con la responsabilidad y obligación que a todos nos compete como ciudadanos, votar por lo mejor, no por una teja, no por un tamal, no por un contrato. Y además le vamos a tener varios de esos políticos candidatos que hoy están cuestionadísimos. ¿Votaría usted por alguien que lo defraudó, por alguien que está siendo investigado por corrupción presuntamente? Bueno, de todo eso hablaremos. Es, por supuesto, un viernes de democracia, y el tema que estamos planteando en YouTube es justamente ese, para todos los que están a esta hora conectados con nosotros. Cerca de 100 candidatos al Congreso en el país hoy tienen investigaciones abiertas. ¿Usted le confiaría su voto a un político investigado, Vanessa? No, yo no. Sin duda no lo haría, y hoy es un día realmente importante, Juan, en nuestro último noticiero antes de esa contienda electoral del domingo. 3.081 candidatos aspiran a obtener una curul en las elecciones del domingo, en lo que tiene que ver con el Congreso. 1.071 son candidatos al Senado, 2.010 a la Cámara de Representantes. Y aquí vale la pena recordar que el Congreso tiene 102 senadores y 183 representantes a la Cámara. Pero además de eso, súper importante, el lunes nos despertamos con un panorama presidencial mucho más decantado. De esa cantidad... El tablero se va a patear este salen domingo. 3. Y vamos precisamente salen 3 candidatos de todos los que a quedar nuevamente este lunes con una nueva perspectiva. Otra perspectiva distinta. De ahí otro van a tablero. salir... Otras fichas. Sí, de los candidatos que hay, de todos los pactos y las consultas, salen 3 que tendrán que verse, por supuesto, en primera vuelta con candidatos como Cepeda, como Fajardo y como Abelardo de la Espriella, que son pues los que hasta el momento están liderando las encuestas. El lunes, Colombia es otra, pero el Congreso también es otro, y eso depende de ustedes. Y las noticias, por supuesto, a esta hora en nuestro noticiero, una de ellas, Tribunal Administrativo de Cundinamarca lanza una advertencia al presidente Gustavo Petro. ¿Relacionada con qué? Nada menos que con el supuesto fraude electoral. Jenny Angarita. Juan Diego, Vanessa y oyentes y televidentes, es importante decir que se interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el abogado Ramiro Bejarano. En esta acción popular se le pedía específicamente que se tomaran decisiones, y una de las medidas cautelares, ¿cuál es? Que el jefe de Estado, Gustavo Petro, deje de emitir pronunciamientos o cuestionamientos atacando el aparato electoral en Colombia sin tener las evidencias suficientes, porque esto genera no solamente malestar, sino también preocupación y duda sobre las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en Colombia. Pues bien, ustedes pueden observar en pantalla, y a los oyentes que nos escuchan les vamos a explicar, teniendo en cuenta que es una medida cautelar que además está respaldada por la Procuraduría General de la Nación. Lo que se va a hacer por parte del tribunal es una audiencia pública el próximo 13 de marzo en la que van a participar todos los entes, y evidentemente pues van a estar los asesores jurídicos del jefe de Estado para que se pronuncien sobre qué opinan acerca de que se restrinja la opinión del presidente de la República, Gustavo Petro, cuando se refiera al tema electoral, y estas denuncias o cuestionamientos no estén respaldados inmediatamente por pruebas. El tribunal, ¿qué es lo que quiere, Juan Diego? Explicarle al país acerca de la importancia de no hablar si no tenemos evidencias, y sobre todo garantizar que el jefe de Estado, cuando se pronuncie sobre las elecciones presidenciales, pues tenga como tal un respaldo probatorio. Esta audiencia será el 13 de marzo. Clave lo que ha dicho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues rodeando la institucionalidad, el sistema, el proceso electoral
y alejándolo de cualquier duda que pueda sembrarse, venga de donde venga. 12:05 minutos, Jenny. Y tengo una noticia de cierre, Juan Diego, porque hace pocos minutos el juez quinto penal especializado de Bogotá ordenó como tal condenó a Carlos Eduardo Mora, alias El Beneco, esto por el crimen de Miguel Uribe Turbay, que recordemos ocurrió el sábado 7 de junio en el Parque del Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. Una noticia importante porque son 21 años de prisión a través de un preacuerdo que se suscribió con la Fiscalía General de la Nación. Noticias también a esta hora, por supuesto, judiciales relacionadas, claro, con el tema político y ni más faltaba con ese terrible incidente, homicidio, asesinato que marcó de una forma muy dolorosa la contienda. Un antes y un después todo esto de la política. 12:06 minutos, pero también tenemos, Vanessa, noticia desde el centro y el alma capitalina, desde donde está el poder colombiano. Allí, Laura Saavedra nos cuenta que se ha instalado el puesto de mando unificado con todas las medidas a propósito de la contienda electoral. Para vigilar cómo va a ser esa contienda electoral, el puesto de mando unificado. Laura está en el Ministerio del Interior. ¿Qué han dicho, Laura? Vanessa y Juan, muy buenas tardes. En este momento, aquí en el Ministerio del Interior está quedando oficialmente instalado el puesto de mando unificado que permitirá la integración del servicio de la Policía Nacional con diferentes funcionarios de las instituciones del país, entre ellas la Defensoría, la Procuraduría y la cúpula militar del país, por supuesto la representación del Gobierno Nacional. Hay que recordar las medidas que a partir de mañana a las 6 de la tarde entra en vigencia lo que tiene que ver con la ley seca. Hasta el próximo lunes a mediodía hay cierre de fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela a partir de mañana a las 6 de la tarde y hasta el lunes a las 6 de la mañana. También hay otras medidas y es que está totalmente prohibido las fiestas, reuniones y la propaganda política de candidatos. También importante resaltar esta excepción que quedó estipulado en este decreto con las medidas establecidas para el domingo y es el uso de celulares y elementos electrónicos para todos los funcionarios de la Procuraduría que van a trabajar en la vigilancia de estas elecciones. Hoy instaló también el ministro del Interior Armando Benedetti esta misión de observación internacional y esto fue lo que nos explicó. Y hoy Colombia abre sus puertas a observadores provenientes de los 5 continentes. Recibimos delegaciones de la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter y organismos especializados como IFES, IDEA, CAPEL, UNIORE. Esta instalación del puesto de mando unificado contará con la participación del registrador nacional Hernán Penagos, el procurador Gregorio El Hach, toda la cúpula militar, el ministro de Defensa, el ministro del Interior Armando Benedetti y demás representantes del gobierno para dar garantías en estos comicios del próximo 8 de marzo. Muchas gracias, Laura. Por supuesto, medidas del gobierno nacional y en Bogotá, ojo, no se va a poder pedalear como lo hacen en las ciclovías, normalmente en la Séptima ni en la Boyacá. Juliana de los Ríos. La Policía Metropolitana confirmó el despliegue de más de 11.000 uniformados en toda la ciudad para prevenir cualquier alteración al orden público. Además, habrá ley seca a partir de este sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 12 del mediodía y también hay restricción para el porte de armas en Bogotá y en todo el departamento de Cundinamarca. Bogotá va a tener un dispositivo de 11.000 policías para 1.083 puestos de votación, 17.988 mesas en las cuales vamos a garantizar en todas las localidades de Bogotá las elecciones. Además, habrá cierres viales a los alrededores de los puestos de votación con mayor número de votantes, como son Corferias, el Centro Comercial Unicentro y también la Plaza de Bolívar. El alcalde Carlos Fernando Galán puntualizó que en Bogotá no hay ningún riesgo para esta jornada, por lo que se espera unas elecciones tranquilas y en paz. Muy bien, Juliana. Lo que sí hay es preocupación por posible fraude electoral y también por hechos de violencia. Fraude electoral, pues por lo que hemos visto más durante los días previos. Público, ¿no? Y por los hechos de compra de votos. La compra de votos, exacto, y esa cantidad de plata corrupción que se ha estado moviendo durante los días previos, pero pues también hay una situación de orden público que deja a muchos inquietantes. Interrogante, la misión de observación electoral está advirtiendo que son 185 los municipios de Colombia que tienen estos riesgos. Jimmy Ávila. Juan Diego, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, este es el mapa de riesgo que ustedes están dando cuenta a continuación en esta transmisión oficial aquí en el canal de YouTube, en Caracol Radio, y pues tiene que ver con esos 185 municipios donde se presentan esas alertas, específicamente en Antioquia, en norte de Santander y en el Cauca. A continuación, pues lo que ha dicho el director del Observatorio del Amo de Colombia.
de manera enfática hacemos un llamado a la situación de los departamentos de Antioquia, particularmente en la región del Bajo Cauca, nordeste y norte antioqueño, así como en la región del norte del Cauca, en donde se concentran 20 y 21 municipios en riesgo extremo respectivamente. Básicamente lo que se solicita es que a la fuerza pública se hagan los despliegues de seguridad de área extensa para estos territorios. De esta manera se encuentran observadores internacionales como la misión de observación electoral de la Unión Europea, también auditores y observadores de todos los partidos para que sean las elecciones más transparentes de la historia del país. Muchas gracias, Jimmy. Y pues 5 congresistas. Recuérdenlo. Escándalo UNGRD. Saquearon, ¿no?, buena parte de los recursos destinados para construir jarillones, evitar tragedias, llevar agua a la Guajira, y eso lo despilfarraron a cambio de, bueno, mover influencias y tráfico de varias cosas, ¿no? Por un lado, créditos, una platica que se guardaron, y por otro lado, empujar los proyectos del presidente en el Congreso. Y cuando se esperaba que la Corte Suprema de Justicia emitiera una decisión clave contra estos 5 congresistas y un excongresista, o sea, 6, pues hubo un empate. Y aquí no hay penaltis, aquí hay que nombrar suplentes con jueces. Juan Esteban. Juan Diego, pues esa es la noticia que se produjo ayer en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Hubo empate 3-3 y no se pudo conocer antes de las elecciones si iban a ser llamados a juicio y también se iba a imponer una medida de aseguramiento a los congresistas que están involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en lo que tiene que ver con la Comisión de Crédito Público. Los conjueces que van a entrar a dirimir ahora este debate son Jesús Alfredo Rey y Javier Fernando Fonseca, reconocidos juristas. Pero llama la atención lo siguiente, Juan Diego, y lo hablábamos en 6AMW, y es que la única forma de cambiar esto, de que los congresistas que están imputados y acusados puedan seguir participando. Los nombres, recordemos los nombres de los que están hoy cuestionados. Le tengo los nombres, sí. Empezamos con Wadid Mansur y Karen Manrique. Partido Conservador. Sí. Ya ahorita Laura Daniela nos va a ampliar los nombres, pero de esta línea de investigación, que son los de la Comisión de Crédito Público, quienes buscan reelegirse serían Karen Manrique y Wadid Mansur, que buscan repetir su puesto en la Cámara de Representantes. Vuelvo al tema que hablamos esta mañana con el presidente de la Corte Suprema, el doctor Mauricio Lenes, y dice que la única forma de cambiar esto sería vía una reforma electoral. Escuchemos. En el artículo 179 de nuestra Constitución se establece que no puede ser congresista quien tenga una decisión judicial ya ejecutoriada con pena privativa de la libertad. O sea que eso implicaría, en primer lugar, reformar el artículo 179 constitucional. La reforma electoral sería la vía para que no se sigan presentando, Juan Diego, estas situaciones como el caso de Karen Manrique y Wadid Mansur, pero también advierte el presidente del Alto Tribunal que eso también generaría un fuerte debate sobre el principio de la presunción de inocencia. Claro. Pues Juan Esteban, justamente a esta hora en YouTube vamos a presentarles a todos ustedes también los rostros, las caras, para que usted, querido oyente, donde quiera que esté, pueda identificarlos. Están en este momento procesados, investigados, en el ojo del huracán. Se presume su inocencia, es cierto, pero ¿votaría usted por alguien que lo defraudó, que le falló? ¿Quiénes son, Laura? Juan Diego, es que no son solo ellos 5, sino que varios partidos políticos le pusieron tapete rojo, se podría decir, a lo peor de la política colombiana, o por lo menos a lo más cuestionado. Hace un par de días la Fundación Pare sacó un informe en el que dice que al menos 195 candidatos al Congreso tienen graves cuestionamientos, por supuesto, usted lo decía, partiendo de que todos ellos gozan de la presunción de inocencia. Pero le vamos a contar a los oyentes cuál es ese top 10 de los candidatos y los pueden ver allí en nuestra transmisión de YouTube. El primero, Richard Aguilar, del Partido Liberal, exgobernador de Santander, hijo del condenado parapolítico Hugo Aguilar. El caso más delicado es el del reforzamiento del estadio Santander Alfonso López en ese departamento y pues está siendo investigado por presunta corrupción. El segundo, Yesid Pulgar, también Partido Liberal, es hermano del destituido ex senador Eduardo Pulgar, quien está inhabilitado por sobornos a jueces. También aparece José Vicente Carreño, Centro Democrático, que pues ante la JEP, alias Chapulín paramilitar de Arauca, lo señaló de haber colaborado con esa extinta estructura armada y todo lo que tiene que ver con las AUC. En el cuarto también vemos a
César Lorduy, de Cambio Radical. Estuvo vinculado a un proceso por la muerte de una mujer, Alicia Rivaldo. Según la familia, esto fue un feminicidio. Él dice que fue accidental. En el 2023 también, además hay que recordarlo, fue denunciado por presunto acoso sexual por la actual representante Ingrid Aguirre. Pero vamos también al pacto histórico, porque allí aparece Pedro Flores, es nuero de Euclides Torres, jefe, pues por supuesto, del clan Torres y vinculados al caso de la financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. En el Caribe. En el Caribe. Johnny Besaile, también en el Caribe, partido de la U, es hermano de Musa Besaile, y junto con otro candidato que no está ahí, pero se lo doy como ñapa, Julio Elías Vidal, mantienen viva la estructura, la representación del clan de Musa Besaile en el Congreso, investigado y condenado por el cartel de la Toga. Ñoños y musas, se llamaban esos. Y como lo decía Juan Esteban, vamos al caso de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Los oyentes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ahí en rojo. Marta Peralta, de El Maíz, quien va por la curul indígena, enfrenta acusaciones de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de maquinaria amarilla en La Guajira. Wadid Mansur también, pues al parecer habría aprobado sus cupos de endeudamiento pues a cambio de coimas. Julio Elías Chagui, del partido de la U, uno de los congresistas que también se habría beneficiado de estos contratos, y Karen Manrique, la mujer de la libreta, ella va para las curules de paz en Arauca y pues habría sido quien habría escrito los nombres de todos estos congresistas que se habrían beneficiado en la libreta de Olmedo López. Sí, pues ahí están. ¿Estos son a duras penas? No, son los 10. Los 10. Pero ya lo decía usted, son casi 200. Sí, lo que pasa es que estos son como los símbolos, pues, de la corrupción. Sí, digamos, pues corrupción es corrupción. Pero al final, digamos, como los más representativos y sonados. No, y algunos incluso que no están compitiendo, pero sí dejaron a sus fichas, como Iván Name, que está pues con medida de aseguramiento, y María Clara Ramírez, que su esposa está compitiendo por el Partido Conservador. Entonces hay varias ñapas que también hay que tener en cuenta. Tenemos en breve a 2 candidatos al Congreso de la República y también a un precandidato presidencial, para que ustedes estén pendientes, conectados, porque ya llega don Freddy. Así va el país. 12:18 minutos, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. La registraduría está advirtiendo que en las últimas horas personas inescrupulosas crearon páginas web falsas con logos de la entidad para ofrecer supuesta información o supuestos servicios relacionados con estas elecciones. No caigan en la trampa. En las últimas horas se presentó un tiroteo cerca a la calle 200 con autopista norte en sentido Chía-Bogotá entre la policía y delincuentes que omitieron una señal de pare. Las autoridades allí confirman que un uniformado resultó herido. Se levantan las protestas de comerciantes en Chía, en Cundinamarca, que complicaron la movilidad en este municipio y en la vía Bucaramanga-Bogotá. Se adelantará una mesa de diálogo entre los manifestantes y la alcaldía. El presidente Gustavo Petro ya está en Chicago, en Estados Unidos, para participar en el homenaje previsto a Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, que falleció el pasado 17 de febrero. Y la juez 50 laboral del circuito de Bogotá ordenó 5 días de arresto contra el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, y la secretaria general de esa entidad por un desacato a un fallo de tutela.
Bloque Político. 24 de la tarde, bueno, pues seguimos a esta hora aquí en el Noticiero del Mediodía poniéndole el ojo a esta contienda electoral del domingo que será decisiva, marcará un antes y un después en la competencia por el Congreso, por supuesto, pero ante todo por la Casa de Nariño, por la Presidencia de la República. Y, como lo hemos venido haciendo, debates, conociendo los candidatos, sus propuestas, si hablan o no hablan carreta. Además, algo muy importante que yo creo que lo repetimos todos los días, ¿no? Es que el Congreso es clave, porque el Congreso va a terminar o legitimando o haciendo oposición, dependiendo quién sea el presidente, ¿no? Apoyando o no apoyando. Fíjese, todo el trabajo que ha hecho el Congreso durante todo este periodo del presidente Petro, ¿no? Con las reformas. Entonces, el Congreso de verdad que es súper importante. Por eso ahora cuando Laura Daniela... su trabajo. Claro, ahora cuando Laura Daniela está dando la lista de todos estos congresistas investigados, pues uno dice, a ver, esa gente no merece un solo voto, porque son unos corruptos que van a ir al Congreso a hacer eso, corrupción. Que debería llegar lo mejor, lo más transparente llegar de la lo política mejor. colombiana. Son las leyes de Colombia, eso es muy importante. Carlos Cuartas es candidato al Congreso de la República, al Senado, por el Partido Salvación Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Es Diego. Abelardo Las Priella, ¿no? Así es, Jesús Vanessa. Abelardo Las Claro que Priella. sí. ¿Cómo lo encuentran? Bueno, muy bien, afortunadamente, pues ya en la parte final creo que ¿Cómo hemos lo hecho el encuentran a ejercicio. usted? Diga que con el número. ¿Cómo me encuentran? Me encuentran como el 9, porque para que el Senado se renueve, vote 9 en la lista de Salvación Nacional, la lista de Abelardo de Las Priella. Bueno, pues me imagino, ¿usted va a votar consulta? No, señor. ¿Por qué? No, porque nosotros no estamos en la consulta. Yo creo que cada partido debe hacer sus procesos individuales y creo que uno no debe interferir en ellos. Nosotros vamos por el Congreso. Por el Congreso. Si de la nosotros no República. estamos en la consulta, yo creo que hay que ser respetuoso de esos procesos. Claro que sí. Bueno, y también está con nosotros Rafael Navarro, candidato al Senado por el Partido Conservador. Muy buenas tardes. ¿Y cómo lo consiguen en el tarjetón? C16 Rafael Navarro al Senado. Nosotros somos outsiders de la política y nos colamos en el Partido Pero que Conservador. outsiders van a ser si son del Partido Conservador. Pero nos colamos en el Partido Conservador. Ni que lo hubiéramos Milei lo planeado. logró en Y Argentina. no sabía que estaba Nosotros- Salvación Nacional, Rafael. Nosotros, no, pero es que nosotros somos el resultado de la unión de un movimiento de personas que empezaron a opinar en redes y terminamos en la política. En este momento... ¿Usted es influencer? No, tenemos 1.200.000 seguidores. Si eso es ser influencer, sí lo somos. Tenemos Bueno, sí, es que eso no 400 tiene nada de creadores malo. tenemos 400 creadores de contenido, pero que nos llevaron a hacer política y a luchar por este país. ¿Y qué estamos proponiendo? Un conservatismo libertario. Esta es la primera vez, A perdón, Juan, que propósito, se lanza. hay varios del Partido Sí, Conservador. señora. Sí, señora. Hay varios del Partido Conservador que están en el ojo del huracán Sí. por el escándalo de la UNGRD. Y sobre eso- investigados por la Corte Suprema. Por ¿verdad? eso venimos a cambiar el Partido Conservador desde adentro. Si la gente no se unta de la política, Colombia tiene un sistema político basado en partidos a través de las últimas reformas que se hicieron. Si nosotros no empezamos cambiando los partidos políticos, metiéndose la gente que ha trabajado, que ha luchado por este país, a la política, a cambiar la forma de hacer política, no vamos a hacer nada. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y lo vamos a lograr, además nos han apoyado mucho. Llegar al Partido Conservador a cambiarlo desde adentro, a que sea un partido moderno, libertario, de reducción de tamaño del Estado y sacar las propuestas adelante. Y tenemos una muy importante que les pediría que me dejaran explicar. Vamos a escuchar justamente lo que propone Carlos Cuartas desde la Salvación Nacional si llega al Congreso. Nosotros queremos hacer varias cosas con el próximo presidente Abelardo de Las Priella y es, 1, queremos dedicarnos al tema de la prosperidad y el crecimiento económico en Colombia. No puede ser un país que le ha dado la espalda a la minería, le ha dado la espalda al desarrollo en general minero energético, a la infraestructura y a los jóvenes. La ley de emprendimiento que han tratado de montar en Colombia es insuficiente, escasa, y las estadísticas lo dicen, la mitad de los jóvenes del país se quieren ir. Y en cuanto a temas políticos y reforma política que vi que la están mencionando, yo estoy proponiendo el voto obligatorio. Quiero acabar con la ley de garantías, que no está sirviendo absolutamente para nada y se la pasan es por la galleta y lo que hace es frenar la economía colombiana cada 2 años. Ley de garantías es la justa previa antes de las Sí, elecciones. es como el 31 de enero. no sirve como la para nada. restricción o prohibición Se para la- contratar. Se la aprendieron a saltar. Para quitarle pero- al presidente o al gobierno la posibilidad de Claro, influenciar, ¿no? Claro, y le genera un Pero- daño, a la economía porque no sirve para nada
y si hacemos es un freno a la economía cada 2 años. Y la otra es no a la reelección inmediata de congresistas, igual que sucede como con los alcaldes y gobernadores, que dejen enfriar las sillitas, se van para sus casas y si la gente los quiere volver a traer. Le faltaba una sí, al doctor Navarro. Sí, ahora sí, usted que estaba que se hablaba ahí. Esa propuesta la podemos apoyar nosotros, por ejemplo, porque muchas gracias, no se Rafael. trata de un tema de mezquindad. Nosotros queremos cambiar la forma de hacer política. En este momento, la coyuntura, lo que le sirve al país es una reforma estructural del tema de aforados. Nosotros necesitamos un tribunal de aforados como funciona en los países civilizados del mundo, independiente, doble instancia, sala de instrucción y que tenga presupuesto propio, escogido por concurso y que tenga su presupuesto propio para que no lo pueda chantajear el gobierno de turno. Eso no es una propuesta ni de derecha ni de izquierda, es una propuesta para controlarse. ¿Pero qué ha pasado en este país? Que los unos controlan a los otros. El contralor, ¿quién los coge? Los congresistas. ¿Quién escoge el procurador? Los congresistas. ¿Quiénes juzgan a los congresistas? Las cortes. ¿Y cómo se lleva a las cortes? Por ejemplo, en la Corte Constitucional, ¿quién lleva las ternas de la Corte Constitucional? El Congreso y también el presidente, y lo mismo es fiscal. Es un control cruzado gravísimo. Si nosotros logramos llevar a los aforados, a todos, a que se sometan al Ministerio de la Ley, vamos a lograr muchísimo, y eso sí es una reforma. Una de las críticas que le han hecho a la derecha es que llega fracturada y dividida. Y aquí está. Partido Conservador, derecha, ¿no? Sí, sí. Y Salvación Nacional, derecha. Y ustedes no van a apoyar a la consulta de la derecha. ¿Por qué? No, es que no es la consulta de la derecha, es la consulta de ciertos partidos que han decidido hacer un proceso como una consulta para escoger a sus candidatos o a su unión. Pero a usted le dijeron, porque hay quienes dicen que la orden que impartió Abelardo de la Espriella es voten por Roy, para debilitar a Cepeda allá en la izquierda. ¿Qué tan cierto es eso? No, cero. Yo he recorrido el país con él y yo no he oído esa frase en 15 ciudades que hemos estado. Yo no he oído esa instrucción para nada. Hay que tener cuidado con lo que se dice en las redes y con lo que ahorita por la pero lo oye uno en la calle y lo dicen muchos de Salvación Nacional. No tiene por qué. Yo he estado, como les digo, recorriendo el país. No sería absolutamente, o sea, no tiene pies ni cabeza. Sí, no, eso no. No. Yo conozco a Abelardo de la Espriella. Él es muy cercano a Juan Carlos Vélez, ¿se acuerda? Que era candidato a la... que fue director de la aeronáutica también, ¿no? Yo tuve un paso, yo pues soy empresario, emprendedor, pero gracias a Dios tuve 3 compañeros conocidos de la vida y amigos que pasaron por 3 entidades del orden nacional. Uno de ellos colega de ustedes, que era el dueño del Colombiano y la República, que era Jorge Hernández Restrepo, ya falleció, uno de mis mentores. El otro fue en la parte del Invías, yo fui secretario general del Invías y con Juan Carlos Vélez fui su secretario privado. Yo me ufano de haber pisado los 32 departamentos de Colombia, gracias a proyectos que he desarrollado desde el punto de vista privado o por haber hecho este paso por el sector público. Bueno, pues ahí está, son 2 voces, son 2 miradas, son 2 partidos que quieren llegar al Congreso de la República. ¿Tú ibas a preguntar algo, Laura? No, pues sin embargo sí quería preguntarle al candidato Rafael Navarro, ¿usted qué piensa del gobierno del presidente Gustavo Petro? O incluso si ya se decantó por algún candidato, porque algo que vimos en el Partido Conservador, y lo decía Juan Diego, es que ellos tiran la piedra y esconden la mano. Pues entonces, terminaron siendo de gobierno. Apoyaron al presidente Gustavo Petro, pero ahora en campaña están diciendo que no, que ellos son antipetristas. No, nosotros tenemos un pensamiento independiente y creemos, les voy a hacer la diferencia, nuestra comunidad decidió apoyar a Abelardo de la Espriella. Yo como candidato no lo puedo apoyar porque tengo que hacer unidad de partido, pero la comunidad en redes ha apoyado a Abelardo de la Espriella y eso es transparente y está en las redes, no hay nada que ocultar. Pero frente al tema del Congreso, el Congreso la primera función que tiene es hacer control político. En el peor gobierno de la historia no hubo una sola acusación. ¿Usted no les parece eso? Pero si el Partido Conservador terminó siendo partido de gobierno. Pero clarísimo. Y para eso estamos y venimos a cambiarlo. Es que nosotros no tenemos nada que ocultar, pero si nosotros, los trabajadores, los empresarios, los que hemos cumplido horario en una empresa, los que después nos vinimos, montamos nuestra firma de abogados y tenemos además cultivos de maracuyá, de banano y estamos trabajando por este país. La gente del común que trabaja, que le toca trasnocharse pensando cómo paga la nómina del otro día. No nos metemos en la política y dejamos que los políticos profesionales sigan manejando este país, estamos muy mal. El Tribunal de Aforados, miren que se turnan el gobierno, pero nunca termina ninguna condena. Bueno. Nunca termina ninguna condena. Entonces, ahí está tu respuesta. El peor gobierno de la historia. Es que este es el peor gobierno de la historia. Carlos quiere agregar algo ya para cerrar. Bueno, que nosotros somos la alternativa. No hay que tener esas dudas. Simplemente nace o renace Salvación Nacional.
la lista del Tigre, Abelardo de la Espriella, estamos haciendo una lista al Congreso, yo quiero llegar al Congreso a hacer cambios estructurales en el país, no me salí de la comodidad de mi oficina para simplemente hacer algún trámite, ni limpiarnos la cara de lo que se haya hecho. Yo creo que hay que hacer cosas muy bonitas por este país y estamos dispuestos. 12:34 a los dos, muchísimas gracias y mucha suerte este domingo. de Santander con el trágico accidente donde perdió la vida una mujer tras lanzarse de un tobogán en un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Chinacota. La víctima respondía al nombre de Yuris Cristel Camila García, de 28 años y natural del municipio de Tibú. Este establecimiento, a través de un comunicado, indicó que está en total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos.
Minuto 60 desde Medellín para hablar de la judicialización de un hombre por torturar y secuestrar a su esposa por 6 meses en Medellín. El hombre le habría amarrado, amordazado, golpeado y quemado con una cuchara sus partes íntimas. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, la víctima, una mujer de 34 años, habría sido sometida durante al menos 6 meses a esa violencia física. Minuto 60 en Bucaramanga. Taxistas que tienen reparo frente a la decisión de la concesión Aeropuertos del Oriente, la firma que maneja la terminal aérea de la capital de Santander, cumplieron el anuncio de efectuar una manifestación que ha complicado durante la mañana la circulación de vehículos en la vía que va de Bucaramanga hacia Lebrija. Los conductores se ubicaron a la altura de un negocio dedicado a la venta de pólvora, lo cual hizo que actuaran las autoridades para despejar el camino. Minuto 60 Movistar desde Barranquilla. Se registró un grave accidente de tránsito que dejó una persona muerta y al menos 2 heridos en la vía oriental del Atlántico, en el tramo que comunica Palmar de Varela con Barranquilla. 2 buses de transporte público habrían estado compitiendo por pasajeros en lo que se conoce como guerra del centavo. Uno de los vehículos terminó volcado y los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. Minuto 60. Desde ayer en horas de la tarde se conoció que el Consejo de Estado ratificó la decisión de nulidad del alcalde de Tunja, Mijail Krasnov. Esto después de una demanda realizada por un grupo de ciudadanos por el contrato de prestación de servicios que firmó el alcalde de Tunja, Mijail Krasnov, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para realizar capacitaciones en revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el contrato se ejecutó en la capital de Boyacá y finalizó el 6 de febrero del 2023, es decir, 10 meses antes de las elecciones de 2023 y no 12 como lo exige la ley. Minuto 60. Continúa el noticiero del mediodía en Caracol Radio. 12:40 de la tarde y como lo hemos venido haciendo en esta maratónica también jornada y entrevistas con candidatos, precandidatos presidenciales, pues hoy tenemos a otro que hace parte de la gran consulta por Colombia. Él es el doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, viceministro también de Defensa, bueno, embajador de Washington. ¿Sabe qué pasa con esa gran consulta, Juan? Que hay una gente muy preparada que conoce el funcionamiento del Estado y que tiene mucha experiencia. Esa gran consulta, yo dije que iba a decir todo lo que no había dicho previamente. Sí, tiene realmente gente muy preparada. Es que hable el doctor Pinzón, ¿no? Pero sí, porque yo no soy candidata. Sí. Gracias por recordarme. No, tienen que sacar 5 millones de votos para que entren con fuerza, ¿no? Doctor Pinzón, buenas tardes. Un gusto tenerlo a esta hora aquí en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. Y bueno, llegó la hora. Juan Diego, muchas gracias. Muy queridos por tenerme hoy aquí viernes, el noticiero El Mediodía de Caracol, que es de lo más escuchado en Colombia. Sí, entonces es una oportunidad muy linda para mí de hablarle a la gente hoy con franqueza, con cariño y bueno, ya a horas de ir a una elección, venir a pedirles que se sientan con confianza, que aquí tenemos experiencia, que aquí sabemos lo que hay que hacer, que ayer presenté el plan de gobierno. El único candidato que ha presentado al país el plan de gobierno completo es quien les habla y eso a mí me da tranquilidad, pero quiero que la gente la sienta, que sepan que aquí no venimos a improvisar, que venimos a resolver los problemas en materia de seguridad, sin duda, porque si no, no podemos resolver lo demás, pero en todos los demás asuntos, en salud, en empleo, en educación, en inversión, en vivienda, pensiones, vamos con todo por los dolores de la gente. Claro, ¿cuántos votos podría sacar esta consulta? ¿Cuánto le apuestan? Pues mire, si vota nomás la mitad de la gente, la gran consulta, más o menos pueden ser 10 millones de votos que pueden votar consultas. Y yo estimo que la gran consulta va a terminar sacando el 70% de esos votos. Uno puede estar en un potencial entre 5 y 7 millones de votos. La diferencia, yo decía ahorita que 5 millones de votos creo que están bien para la gran consulta de ustedes, sería un buen número. ¿Por qué? Expliquémosle eso a la gente. Bueno, porque eso le daría mucha claridad al país. El lunes ya amanece en un candidato ganando una consulta, sumando a otros 8 candidatos, o sea, tiene equipo, y fuera de eso amanece con 5 o 6 millones de votos de potencial, mientras los demás siguen hablando de encuestas, de firmas, de que alguien dijo que le gustó más al uno al otro. Los votos en la democracia son eso, son el poder popular. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante para el país. Sí, candidato, venga, mire, hay quienes están diciendo que usted está como inconforme en la gran consulta, que no está yendo a los debates, que no se está reuniendo con los candidatos, con los otros 8 candidatos de la consulta. Aquí estuvo Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, y les preguntamos si ellos iban a respetar los acuerdos, iban a llegar unidos a la primera vuelta, y quiero que usted me lo responda. Es decir, si usted no gana, y ojalá me pueda responder la pregunta, ¿va a continuar apoyando a quien sea el ganador? A Paloma Valencia, que digamos ¿o usted sí está inconforme con lo que está pasando allá adentro? Seamos claros, yo soy una persona de palabra.
Hay aquí en Colombia mucha gente, pero hay unos que ya tenemos la palabra aprobada que nos ha costado incluso por mantener la línea dura cuando la hemos tenido. Yo no cambio de posición así nomás. Mi palabra es muy clara. Vamos a apoyar la gran consulta, pero yo espero que me apoyen, porque el domingo, si Dios quiere y el pueblo colombiano que me escucha toma su decisión de votar por alguien que les genere confianza y tranquilidad, seré ese candidato y espero el apoyo de los demás los otros 8 candidatos. Yo aprecio mucho a todas las personas que están allí, los respeto a cada uno, tengo la mejor impresión. Y sí he faltado a algunos debates, pero otros también han faltado a otros, eso es normal. Es que tuvimos como 12 debates, entonces hay un punto donde uno tiene que ir a atender otras tareas también, y sobre todo, la calle. A mí me importa el ciudadano, yo he recorrido Colombia quizá como ningún otro candidato y me fui a donde nadie más va. Obviamente usted es un hombre de diplomacia, por los cargos que ha ocupado, de seguridad ni se diga, por los golpes que además como ministro de Defensa se le dio precisamente a muchos de estos grupos violentos, pero dígame una propuesta clave que usted tenga ahí sobre la mesa y que marque diferencia frente a lo que están proponiendo los demás. Mira, una que va a tocar el corazón y el bolsillo de todos los colombianos. Crearemos la pensión mínima garantizada para todos los colombianos a partir del año 2028-29. ¿De cuánto? Va a ser cercano a un salario mínimo, pero es que le cuento esto, hoy el 70% de colombianos no tiene pensión, y lo que le ha dado hoy el gobierno Petro a algunos adultos mayores, no a todos, y fuera de eso ocasionalmente, son 230.000 pesos. Uno necesita dar siquiera el 80% de un salario mínimo para que la gente pueda tener una vivienda, un techo, una comida y unos medicamentos. La pregunta es cómo se va a pagar, y esa es la pregunta que usted me va a hacer seguramente, y yo se la voy a responder desde ya. Nosotros vamos a hacer el mismo modelo estilo Noruega o estilo Emiratos Árabes. Vamos a sacar mucho petróleo, mucho carbón, mucho cobre, mucho oro. El oro yo no se lo voy a dejar más al ELN y a las FARC y al Clan del Golfo. Voy a tomar control del oro del país. Que creamos un fondo. Y ese fondo garantiza las pensiones como pasa en esos países. Así que esto es revolucionario. 1.100.000 viviendas también vamos a hacer. Vamos a ampliar las concesiones incluso a 90 años, porque como el Estado, el gobierno que yo voy a recibir está quebrado, yo necesito mucho capital privado, pero necesita entonces más tiempo, pero así haremos más obras y más rápido. Usted está proponiendo desclasificar los computadores de las FARC y está pidiendo también explicaciones a Cepeda sobre sus vínculos con las FARC. Explíquenos. Sí, Vanessa, mire. En el computador de Raúl Reyes, aparece una mención específica a Iván Cepeda. Y esos computadores en Colombia fueron considerados como que no eran prueba porque se rompió, según ellos, la cadena de custodia. Interpol dijo otra cosa. Y en otros países hoy en día han usado esos computadores para vincular. En España hay una persona condenada por esto. Y en Estados Unidos hoy el señor Maduro, una de las pruebas está en los computadores. Pero esos computadores son los de Raúl Reyes, Ecuador. Así es. Claro, hace tantos años. Entonces, ¿qué pasa? Las personas... 2008, si no estoy mal. 2008. Cuando esos computadores aquí... básicamente los invalidaron, 4 de los magistrados que tomaron esa decisión hoy están bajo procesos penales o condenados. Entonces uno se pregunta, ¿eso es legítimo? En el resto del mundo sí son prueba, aquí no. Entonces, ¿yo qué digo? Yo lo que digo es, ¿por qué no desclasifican como en los computadores de Epstein, que además ahora se sabe semejante barbaridad que hay? Aquí tenemos todo y yo soy un testigo de excepción porque es que yo di las órdenes para hacer las operaciones y en cada operación incautábamos computadores y computadores, se le entregaron a la fiscalía, desclasifiquen. Y yo sí creo que es bueno que en el país la gente que tuvo relaciones clandestinas con un grupo terrorista lo cuente, sobre todo si va a ser candidato, pues yo no estoy acusando a nadie, pero digo, pues es que hay demasiado rumor y el cuentico de que es que el computador no es válido judicialmente no es lo importante es la verdad. Y por eso yo sí reto al señor Cepeda que diga si tuvo una relación real con las FARC o no. ¿Cómo así que su papá tenía un frente con el nombre de su papá y él nunca se puso bravo? Yo me habría molestado muchísimo. Imagínese. Bueno, pues aquí hay muchos comentarios hasta ahora en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, el candidato Juan Carlos Pinzón es el mejor preparado y ese debería ser el presidente, dice Lucanti. También Pinzón le enseñó a los colombianos a confiar en comerse el tomate crudo recién cosechado. Y delicioso el tomate, me lo comí en el mercado, en la Plaza Mercado de Armenia, Juan Diego. Delicioso. Sí. Bueno, pero ni que nunca hubieran comido tomate crudo. También, ¿sí o no? ¿Quién no? Óigame, candidato, hoy pues evidentemente también hay gran, digamos, expectativa por
lo que se está denunciando y conociendo de políticos comprando votos. De la plata que andan. De la plata, de los ríos de dinero que se están incautando y no pasa nada. Incluso hoy el presidente de la Corte Suprema dijo en 6AMW esta mañana que una reforma política, electoral. ¿Usted qué propone frente a eso? Mire, hoy estas elecciones están sucias, gústenos o no. Lo que pasa es que es mejor preservar la democracia que perderla. Pero hoy están sucias. Hay 300 municipios o más, según el registrador, que van a votar con constreñimiento, es decir, a boca de fusil, a orden de criminales. Y estamos viendo estos ríos de plata, porque hoy hay más narcotráfico que nunca, más oro ilegal que nunca y más extorsión que nunca. Empresas criminales de la corrupción. Entonces la competencia es muy desleal. Es decir, hay candidatos que nos toca, yo creo y veo eso en el caso de los de la gran consulta en general, todos tenemos un poco el mismo perfil, que eso nos toca, mejor dicho, haciendo el esfuerzo, consiguiendo el recurso. Muchas de estas candidaturas no piden ni siquiera recursos de donación a nadie. Sí. Andan con bolsas de dinero. Pero es que por ahí hay un candidato que es que ya lo han encontrado 3 veces con maletas de dinero. Sí. No, lo de la plata es una locura. Es que llevamos toda la semana contando eso. Le reitero una cifra. Porque estamos ya cerrando. No, es una cifra para reiterarle. La misión de observación electoral habla de 185 municipios con algún tipo de inquietud, digamos, frente a las elecciones. Claro. O por orden público o por fraude. 185. Pues doctor Pinzón, muchísimas gracias por estar a esta hora del mediodía aquí en el noticiero de Caracol Radio y por supuesto la mejor de las suertes este domingo. A ustedes muchas gracias y les pido a quienes nos escuchan sientan confianza, pidan el tarjetón, voten por Juan Carlos Pinzón, ahí está la foto, marque la X, vote por Pinzón, está mi apellido en grande, Pinzón. Déjenme y denme la oportunidad de servirles, de servir con amor al país y aquí va a haber experiencia, va a haber protección a los colombianos, pero también va a haber la capacidad de enfrentar los dolores de Colombia con amor, con cariño, con afecto y con deseo de servicio. Y muchas felicitaciones, sabe que por una campaña muy decente me parece que hizo. Yo sí le quiero reconocer eso y por una trayectoria importante que ha tenido. Ya sé por quién va a votar usted, por lo visto. Ay, usted todo el que viene dice, pero si a mí la gente que me parece decente tengo que decir que es decente. 12:50 minutos. Juan Diego, pero voten por mí, no es de pena. Hola. Hola Juan Diego, Vanessa, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Miami. Caracol Radio ya está presente aquí en la Florida para esta cumbre que se ha denominado Escudo de las Américas. 2 días en los que el presidente Trump se reunirá con más de 12 mandatarios de América Latina, entre ellos el presidente Javier Milei, el presidente Nayib Bukele, Argentina y El Salvador respectivamente, Noboa de Ecuador, entre otros. Ahora bien, ¿qué ha dicho la Casa Blanca sobre este encuentro? Pues bien, será en primer lugar el tema de la lucha contra el narcotráfico una de las prioridades. Miremos lo que nos ha dicho la portavoz del presidente Trump, Caroline Leavitt. El objetivo de la cumbre es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región. A la reunión asistirán los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, y posiblemente algunos otros más. El presidente Trump, Juan Diego, llega hoy sobre las 6 de la tarde aquí a la ciudad de Miami. Se espera, por supuesto, una discusión amplia sobre la guerra que quiere desplegar la administración Trump, el Pentágono, los golpes terrestres que ha prometido la administración del presidente Trump, quien hace 2 semanas le pude preguntar cuándo arrancarían esos golpes en tierra. Me dijo, no se preocupen por eso. Y lo que hemos visto en México, por ejemplo, recientemente con la caída del Mencho, es que la administración Trump está trabajando de la mano de gobiernos de América Latina justamente para frenar el flujo del narcotráfico, aunque ayer el subjefe de gabinete Stephen Miller decía que aunque tengan que hacerlo solos, van a frenar el envío de drogas hacia los Estados Unidos, porque lo ven como un problema de una amenaza de seguridad para los Estados Unidos. Así que todo el cubrimiento, estaremos conversando también con varios presidentes desde la ciudad de Miami.
Este es el noticiero del mediodía. 12:54. Ahí llegamos. Le manda a decir Ana que si tiene el talento para despedir en 15 segundos. Le quedan 10. Y usted ya me quitó 10. Llegamos al cierre del noticiero del mediodía, como siempre, de lunes a viernes, 12 a 1 de la tarde, con Vanessa de la Torre y Juan Diego Alvira, para contarles a ustedes todo este caos, tratar de explicárselo mejor. Le quedan 3. Quedan 3. Y que tengan un gran fin de semana. Y ojo, hay que prepararse. Un ciudadano bien informado es un ciudadano con poder. Votar temprano, además, con conciencia, ley seca, desde mañana a las 6 de la tarde, recuerden. 15 segundos, votar, Vanessa, 15 segundos. Llegamos a las 2 de la tarde vuelvo a hablar, entonces. Sí, no. pero por Dios, a las 2 tiene usted 2 horas para hablar. Chao, que tengan un gran fin de semana y, por supuesto, transmisión especial de todo el sistema informativo de Caracol Radio este domingo.